aunque parece que ya pasó mucho tiempo, en realidad no ha pasado mucho tiempo cuando los maestros eran en México víctimas de persecución y acoso. ¿Desde dónde? Desde Palacio Nacional. Bueno, no, en Palacio Nacional no, desde Los Pinos era la persecución. Y se alentaba a otros grupos, por ejemplo, durante el sexenio de Vicente Fox fue la criminalización de los maestros, luego la persecución y cárcel durante el gobierno de Felipe Calderón, y luego viene la reforma educativa con Enrique Peña Nieto, y es otro periodo, Álvaro, y ahora es una violencia laboral que se le aplica a los maestros durante ese periodo, porque la reforma era básicamente una reforma laboral, no educativa. Era, pues sí, echar a los maestros a la calle y demás. Muy influenciado Peña y muy influenciada su reforma, no influenciada, hecha en el escritorio de uno de los personajes fundadores del PRIAN, o el fundador del PRIAN, Claudio X González. Son unos pinches delincuentes. Son unos pinches delincuentes. Esta fue la expresión de Claudio X González. De hecho, lo sigue siendo. De Claudio X González, en efecto, el jefe de la oposición del PRIAN, creador del PRIAN en su misma residencia de las Lomas de Chapultepec. Así se refería Claudia X González a los maestros que, en defensa de sus derechos, se manifestaban. Hace exactamente un año, revelamos aquí, en Sin embargo, cómo se refería Claudio X González a los maestros en un video inédito hasta hace un año, revelado aquí en Sin embargo, cuando el 25 de enero de 2016 se reunió con integrantes de la Concanaco Servitur en la Ciudad de México, en una plática en la que él mismo les relató que la primera reforma estructural del Pacto por México que se aprobó fue la reforma educativa. ¿Por qué? Preguntó el propio Claudio X González a Luis Videgaray, el todopoderoso vicepresidente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y le respondió, porque ya estaba lista. ¿Y quién la hizo? La hizo Claudio X González. Obviamente, él es muy limitado, no le da, pero tiene a empleados que le elaboran los proyectos. Para eso creó Mexicanos Primero, un grupo de presión como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también creó Claudio X González. Pero es en aquel momento, Alejandro, que efectivamente la primera reforma del Pacto por México que se aprueba, de una manera, por cierto, muy vergonzante, porque no se aprueba en el Congreso, no se aprueba en los recintos parlamentarios, se habilita una sala alterna, un salón alterno en el centro Banamex, junto al Hipódromo de las Américas, en los límites de la ciudad y el Estado de México, rodeada de policías federales, para aprobarla. ¿Y qué es lo que dice Claudio X González? Son unos pinches delincuentes. Tal cual. La frase es terrible, dice, refiriéndose a los maestros, están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Eso es lo que dice Claudio X González de los maestros. Por cierto, en esa misma reunión que estamos viendo ahí, que vale la pena que recuperemos el video íntegro, en esa misma reunión anuncia el nacimiento de Mexicanos contra la Corrupción. Sí, por supuesto. Vamos a verlo enterito porque da para mucho para comentar. Vamos a verlo. El magnate Claudio X González Guajardo
jefe de la oposición de PRI, PAN y PRD en México, es también el autor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, derogada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuál fue su argumento para impulsar la aprobación en el Congreso? Fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales. Así lo expresó González Guajardo en un video inédito que sin embargo hace público este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. Está bueno eso. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Esto lo reveló González Guajardo en una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, el lunes 25 de enero de 2016, cuando también detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la reforma educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México. En esta conversación, en el organismo que presidía Enrique Sonara Sentíes, quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla, González Guajardo también refiere cómo influyó en la reforma educativa la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Cuenta también que los diarios mexicanos son muy corruptos y anunció en esa ocasión el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo se operó la reforma educativa? González Guajardo recordó que, primero, financió el documental de Panzazo, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para, por supuesto, influir en la elección presidencial. Y cuando Peña Nieto ganó, se procedió a discutir la reforma para su aprobación antes inclusive que la energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Se juntaron las estrellas. Se nos alinearon, se dice, las estrellas. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan. De Panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría ahí muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces pues vamos.
Se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. En la reunión, Claudio X González también se atribuyó el encarcelamiento de los líderes magisteriales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, y además contó que Joaquín El Chapo Guzmán ayudó a la reforma educativa cuando se fugó en julio de 2015. En mayo del año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. Contó enseguida que se empezó a recuperar la relación con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pero no había voluntad para seguirla impulsando. Y entonces, asumiéndose como un bocón, habló sobre el Chapo Guzmán. Ya les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo. Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza. Nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme mañana entramos. Y va a ser así y así y así y así y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. En efecto, después de la fuga del capo del narcotráfico, se libraron órdenes de aprehensión contra líderes del magisterio, una persecución que continuaría hasta después de la conferencia de González Guajardo, cuando en julio de 2016 intervinieron las fuerzas federales en Oaxaca con un saldo de al menos 8 muertos en Ochiixtlán. En esa reunión con la Concanaco, Claudio X González hizo el anuncio de la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que él presidió. Vamos a arrancar una especie de Mexicanos primero, pero para el Estado de Derecho, porque yo ya les dije que el Estado de Derecho y la educación para mí son los dos temas. A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por 3 ventanas fundamentales: comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad. Segundo, investigación de primer orden aplicada para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos gigantescos que le genera a la sociedad, la problemática enorme que significa el que un individuo, pensando que se corrompe individualmente, gana, sí, pero la sociedad pierde, y demostrarlo. Y tercero, con litigio estratégico, vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana. Temas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, exgobernadores, IP, medios de comunicación, donde esté la corrupción, Y va a estar más duro que Mexicanos Primero. El millonario González Guajardo concluyó su participación calificando de corruptos a los medios de comunicación de México que, dijo, ocultan la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Es peor la corrupción ahorita de lo que fue en la administración, voy a inventar, del presidente Echeverría o del presidente López Portillo. Pues quién sabe quién pueda medir eso. Pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve.
hoy se comenta, hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se irían a pique todos. Todos, no sobrevive, yo creo que solo el Reforma sobrevive. Los demás se van a pique, ¿eh? Entonces, ¿qué son? ¿Son diarios libres de comunicación o son de alguna manera escondida un medio oficial de comunicación? ¿Cómo son las cosas? Híjole. Este individuo que agrede, que insulta a los maestros, estamos hablando de esta conferencia 2016. Ya venía Claudio X González acumulando poder, sobre todo en el sector privado. No se olvide que fue presidente de la Fundación Televisa, después de haber sido parte del equipo de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Nada menos que en la oficina de la presidencia de la República con Ernesto Zedillo. Luego va a la Fundación Televisa y es clave también en la campaña de 2006. Luego, pues obviamente su ofensiva era contra los maestros. Se aprueba la reforma educativa en el 2012, 2013, y luego resulta que este señor crea Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero este mismo señor es el que crea en su mansión de las Lomas de Chapultepec el PRIAN, la coalición Va por México, como se llamó en las elecciones del 2021. Y hoy es el convocante, o ha sido el convocante a la marea rosa, estas manifestaciones supuestamente apartidistas que defendieron el INE, que defendían el INE, hoy lo escupen, que defendían el Poder Judicial, pues hoy se atrincheran ahí, y que también hablan de la defensa de la democracia. Bueno, Claudio X González, este individuo que insulta a los maestros, pues es el jefe de la oposición y él es el que también tramó la candidatura de Xóchitl Gálvez. Entonces, es importante que usted tenga esta información que no va a encontrar absolutamente en ninguna parte, como es este video que hace exactamente un año revelamos aquí en Los Periodistas en Sin Embargo al Aire. Álvaro, también, ¿cómo son las cosas? Porque Claudio X González es el mismo personaje que ha dependido para la publicación de sus reportajes de esa prensa a la que llama corrupta. La prensa es muy corrupta, dice él. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción lo que hace es entregar los contenidos que produce a medios de comunicación que le hacen el favor a Mexicanos contra la Corrupción de publicar sus textos. O sea, digo, nosotros aquí no lo publicamos. Creo que una vez publicamos un texto muy pequeño que pedimos autorización porque se refería de un caso muy particular que nosotros teníamos en investigación y que habilitaba aquí en Sin Embargo, pero nosotros no publicamos los textos de Claudio X González aquí desde un principio porque la agenda estaba muy clara, pues era una agenda. A ver, ¿cuándo iba a investigar Mexicanos contra la Corrupción a Kimberly Clark? Pues si es su padre, si es de él. Si son ellos mismos. O a cualquiera de los personajes que son los sponsors, los donantes de Mexicanos contra la Corrupción, que son las grandes empresas. Era claro que se trataba de un grupo de presión que iba en contra de los intereses de los grandotes, de los grandes empresarios que están y han estado siempre detrás de Claudio X González. Bueno, pues es curioso que él le llame corruptos a los medios, que ninguno subsistiría sin publicidad oficial,
tiene toda la razón. Pero Nada él más no que se... él no lo descubre. No, él no lo descubre. Pues oye, tiene toda la razón y aquí lo hemos dicho. Sin embargo, no un año, no 2 años. Durante los 10, 12 años que tiene de fundado, sin embargo, hemos publicado una y otra vez los montos de publicidad distribuidos por los gobiernos y lo que hemos dicho es, pues debería cortarse de tajo el ingreso publicitario o bueno, o por lo menos transparentar las reglas. Pero qué curioso que ahora dependa de esos a los que golpea. Ahora, no se olviden nunca, tampoco, nunca, y volteo a ver hacia Oaxaca mientras lo digo, nunca, que Claudio X González está detrás también del operativo para ir en contra de los maestros. ¿Nochitlán? Lo de Nochistlán es consecuencia del operativo también, Álvaro, antes en el centro, en el Zócalo para desmontar porque él habla, no sé si en este se refiere a Nochistlán o se refiere a la operación. Creo que es la operación en el Zócalo, Álvaro, sí, porque estaban las protestas de los maestros en el Zócalo contra Ulises Ruiz, ese personaje horrible que ahora es nada menos que el operador político de Xóchitl Gálvez allá en Oaxaca. O sea, el mismo personaje que es operador de Xóchitl Gálvez. Entonces, cuando él entra, Álvaro, cuando el ejército, cuando el gobierno federal, fuerzas federales entran a Oaxaca para meter a la cárcel a los maestros, Claudio X González es informado, lo dice él en esto mismo, es informado por Aurelio Nuño. Sí, claro. Le marca a Aurelio Nuño la noche previa para decirle vamos a actuar. Un operativo violentador, violentísimo y violentador de derechos de los maestros, Álvaro. Digo, aquí hemos platicado con Flavio Sosa, hemos contado esa historia de cómo se lo lleva detenido y lo presumen, lo rapan para presumirle como un reo, porque lo que hacen allí en Oaxaca es lo que Claudio X González en realidad expresa en ese video. Cuando él dice, Álvaro, son unos pinches delincuentes, no trafican quizá droga, trafican con dinero nuestro y con el futuro de los niños. Híjole, para empezar, esta gente nunca paga impuestos. Entonces tampoco es que sea dinero de ellos si es que fuera tráfico de dinero. Dice, y eso en mi opinión es tan grave como traficar drogas. Claro, los maestros desvían dinero, Álvaro. Claro que los multimillonarios, los oligarcas de este país que tienen sin pagar impuestos, que pagan impuestos cuando se les pega la gana hasta ahora, no, esos sí no son como traficantes de drogas. Esos pueden ayudarte a fundar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo que expresa este video es, pues, la prepotencia, la arrogancia, el poder de un individuo que se coloca por encima de los poderes constitucionales y quiere que eso siga sucediendo, aunque para su mala suerte las cosas cambiaron en 2018. Él y los intereses que representa, que no son los intereses de la sociedad, no es el interés general, son intereses facciosos, son los intereses oligárquicos. Y esos intereses oligárquicos son los que han sometido al PRI, al PAN, al PRD para unirlos y convertirse este personaje y los oligarcas en los jefes de la oposición, con personajes que usted acaba de ver ahí. Junto también, no se pierda de vista, los intelectuales, que son los alcahuetes, que son los que
dan la justificación para unir a toda la derecha. Son exactamente los mismos que están convocando a la manifestación del próximo domingo en el Zócalo, donde ya, con todo descaro, sin máscaras, sin atuendos de color de rosa, van a ovacionar a quien esos mismos intereses oligárquicos hicieron la candidata a la presidencia, que es Xóchitl Gálvez. ¿Y para qué la hicieron candidata a la presidencia? Bueno, para imponerla, y una vez impuesta, que defienda los intereses oligárquicos. No le demos vuelta a las cosas. Esa es la verdadera razón por la cual la senadora Xóchitl Gálvez es la candidata a la presidencia. Nada más que también estos personajes tienen sus límites. Han resultado hasta el día de hoy, en especial Claudio X González, un fiasco. No solamente en 2021 no obtuvieron los resultados que querían. ¿Qué querían? Que no tuviera mayoría Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Pues no, fracasaron. Se justificaron diciendo que habían evitado que Morena y sus aliados pudieran hacer una mayoría constitucional. No, pues si no la tuvieron ni en el 2018. En eso mienten como mienten permanentemente. Han fracasado, con Claudio X González al frente, en prácticamente todas las elecciones. Hoy solamente lograron ganar en Durango, en Coahuila, y nada más. Sí. Y perdieron todas las gubernaturas que han estado en juego. Entonces, el plan tampoco les ha resultado con Xóchitl Gálvez, que pensaban, Claudio X González y sus asesores, sus consejeros palaciegos, los intelectuales de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, tampoco les ha resultado ese fenómeno que pensaron que sería Xóchitl Gálvez. Está prácticamente igual que en julio y en septiembre, cuando fue ungida, que ahora. Entonces, Alejandro, también muy eficaces, pues no han sido.